El clic seco del control remoto sonó como un portazo. La pantalla quedó negra de golpe y, antes de que pudiera entender qué pasaba, la voz de mi yerno retumbó en la sala. «Vete a tu cuarto, vieja. Esta sala es mía ahora». Sentí cómo la sangre me subía al rostro mientras me quedaba sentada, inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas. Estaba viendo la televisión, mi único descanso del día, cuando él entró como si yo no existiera y decidió expulsarme de un lugar que también había sido mi hogar. Giré la cabeza buscando a mi hija, esperando que dijera algo, que me defendiera. Ella estaba de pie junto a la puerta del comedor. No dijo nada, no levantó la voz, ni siquiera me miró. Bajó la vista al suelo como si mis ojos llenos de vergüenza fueran demasiado para ella. Ese gesto tan pequeño y tan cobarde me dolió más que el insulto, porque entendí en ese segundo que estaba sola, incluso estando acompañada. Me levanté despacio, no discutí, no grité. Solo tomé mis llaves y salí a la noche fría, sin saber que esa humillación sería la llave para recuperar mi dignidad. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa o has tenido que callar para no molestar, tienes que escuchar esta historia hasta el final, porque lo que hice para recuperar mi lugar no fue venganza, fue justicia, y te aseguro que nadie en esa casa vio venir el golpe final. El aire de la noche me golpeó el rostro y me hizo respirar hondo por primera vez en horas. Caminé sin rumbo fijo, con el sonido de mis pasos marcando un ritmo que me ayudaba a no desmoronarme allí mismo, en medio de la calle vacía 1. A mis 66 años, nunca imaginé que tendría que salir de una casa de esa manera, expulsada sin palabras, como si fuera un mueble viejo y estorboso al que ya nadie quiere ver. Mientras avanzaba por la acera fría, alejándome de la seguridad de esas paredes que yo misma ayudé a levantar, los recuerdos comenzaron a mezclarse con la rabia, una rabia antigua que había estado tragando durante demasiado tiempo. Recordé con una claridad dolorosa cuando esa casa era solo un proyecto, un plano extendido sobre la mesa del comedor de mi antiguo apartamento. Recordé el día exacto en que puse mis ahorros de toda una vida, cada centavo que había guardado trabajando dobles turnos, sobre esa misma mesa, y dije con el corazón en la mano: «Tengan, es para que ustedes empiecen sin deudas». Yo creí, ingenuamente, que estaba construyendo un futuro sólido para mi hija, un refugio para mi vejez. No sabía que, en realidad, estaba comprando mi propio silencio y financiando el techo bajo el cual sería humillada. Llegué a una pequeña plaza desierta y me senté en un banco de madera dura. La luz del farol era tenue, parpadeante, pero suficiente para que mis pensamientos, antes nublados por el shock, se volvieran afilados como cuchillos. Pensé en mi yerno, en su manera despectiva de hablarme últimamente, como si yo fuera una intrusa que consumía su aire. Pero lo que más me dolía, lo que realmente me quemaba por dentro, era pensar en mi hija. Pensé en su silencio constante, en su incapacidad para levantar la mirada y defenderme, en cómo había permitido que me redujeran a una sombra en mi propia casa 3. No era la primera humillación, por supuesto que no. Solo era la más directa, la más brutal. Antes hubo comentarios sutiles, gestos de impaciencia, miradas de fastidio, cuando yo intentaba opinar sobre la decoración o la comida. «No toques eso. No opines, mamá, tú no entiendes de esto. Eso ya no es cosa tuya». Yo había aprendido a hacerme pequeña, a reducirme hasta casi desaparecer para no molestar, para no ser una carga 4. Y ahora, al ser reducida del todo, al volverme prácticamente invisible, me habían echado de la sala como si fuera un perro que estorba el paso. Saqué el teléfono del bolso con manos que aún temblaban ligeramente y miré la hora. Era tarde, muy tarde, pero extrañamente no sentía sueño ni agotamiento. Sentía algo distinto, algo frío y duro que se estaba acomodando dentro de mí, una claridad que no había tenido en años. Me di cuenta de que al levantarme y salir sin decir una sola palabra, sin suplicar, sin pedir explicaciones, había hecho algo que nunca se hacía.
había dejado de rogar por un lugar que ya era mío por derecho 5. Y esa pequeña decisión, ese acto de rebeldía silenciosa, me dio una fuerza inesperada. Me levanté del banco y caminé hacia el edificio donde había vivido antes de mudarme con ellos, donde aún conservaba amistades y, sobre todo, donde el portero nocturno me conocía de toda la vida. Me dejó pasar sin preguntas, solo con un saludo respetuoso que me devolvió un poco de la dignidad que me habían intentado arrancar. Subí lentamente las escaleras y me senté un momento en el rellano, en la oscuridad. Allí, en ese silencio ajeno pero acogedor, empecé a entender que la vergüenza que sentía no era mía. Nunca lo había sido. Esa noche dormí poco, sentada en una silla prestada con el abrigo puesto, pero no dormí mal. Soñé con mi juventud, con la mujer fuerte y decidida que fui antes de aprender a callar por amor. Al amanecer salí de nuevo a la calle con el cuerpo entumecido pero la mente despierta y alerta. Tenía una sola certeza inquebrantable: no volvería a entrar a esa casa como una invitada, ni como una madre arrimada. Compré un café en una tienda de conveniencia y me senté a beberlo despacio, saboreando cada sorbo amargo. Mientras lo hacía, saqué una libreta pequeña que siempre llevaba conmigo y empecé a escribir. No era un diario, era un inventario. Anoté todo lo que había dado: el dinero inicial para la casa, las mensualidades que pagué cuando ellos no llegaban, los muebles, el tiempo, el cuidado. Anoté fechas, montos aproximados, promesas hechas al aire que nunca se cumplieron 7. Al verlo todo junto, escrito con mi propia letra, me di cuenta de que no estaba loca ni exageraba. Mi dolor tenía cifras, tenía historia, era real. Antes de continuar, una advertencia: este canal no es para quienes prefieren vivir con los ojos cerrados y perdonar lo imperdonable. No te suscribas si buscas entretenimiento vacío o finales de cuento de hadas donde la víctima agacha la cabeza. Pero si eres de esos pocos que tienen el valor de mirar la verdad a los ojos, de exigir respeto cuando se lo han ganado y de encontrar sentido en el dolor para devolver el golpe con elegancia, entonces bienvenido. Demuestra que eres diferente. Suscríbete ahora y prepárate, porque la lección apenas comienza. Al cerrar la libreta, sonreí apenas. Tal vez mi yerno creía que había ganado la guerra al expulsarme de la sala y a apagar el televisor. Tal vez mi hija pensaba que yo desaparecería en silencio, que volvería con la cabeza baja pidiendo perdón por existir. No sabían, no podían saber, que al apagar ese televisor habían encendido algo mucho más peligroso dentro de mí. Cuando el sol ya estaba alto, tomé la decisión final. No iba a volver para discutir, ni para gritar, ni para reclamar amor. Iba a volver cuando correspondiera, con la ley en la mano, cuando las cosas estuvieran claras. Porque a veces el silencio no es derrota, sino preparación o hecho. Me levanté, respiré hondo el aire de la mañana y caminé con paso firme hacia el despacho de un abogado que conocía desde hacía años. Sabía que al día siguiente alguien tocaría el timbre de esa casa, y cuando eso ocurriera, cuando la realidad golpeara esa puerta blindada con la que se creían protegidos, ya nada volvería a ser como antes. Ellos habían despertado a una mujer que llevaba demasiado tiempo dormida y ahora iban a tener que lidiar con ella. Durante años me repetí que una madre no lleva cuentas, que el amor verdadero no se mide en dinero, ni en sacrificios, ni en noches sin dormir. Me aferré a esa idea como a un salvavidas, incluso cuando empecé a sentir que mi generosidad se había convertido en una costumbre cómoda para ellos y en una soga para mí. Hoy, sentada en la sala de espera del despacho del licenciado Ramírez, con la carpeta de documentos apretada contra mi pecho como si fuera un escudo, sé que no fue amor lo que me sostuvo tanto tiempo en silencio. Fue culpa. Culpa por envejecer, culpa por necesitar más descanso, culpa por ocupar espacio en una vida que, según mi yerno, ya no giraba a mi alrededor.
Recuerdo con una nitidez que quema la primera vez que sentí que sobraba en mi propia casa. Fue hace 2 años, durante una cena con unos compañeros de trabajo de mi yerno. Yo había preparado todo: el asado, las ensaladas, el postre. Me sentí orgullosa, útil. En un momento de la conversación, intenté contar una anécdota sobre cómo mi difunto esposo y yo, habíamos iniciado nuestro negocio desde cero. Apenas había empezado a hablar cuando mi yerno me interrumpió con una risa seca, poniendo su mano sobre mi brazo, no con cariño, sino con una presión que buscaba silenciar. ¡Ay, suegra! Esas son historias de la prehistoria. A nadie le interesa cómo se vendían tornillos en los 80. Mejor traiga más hielo, ¿quiere? El silencio que siguió en la mesa fue breve, pero para mí duró una eternidad. Miré a mi hija esperando que dijera algo, que validara mi historia, mi esfuerzo, mi presencia. Pero ella solo se levantó rápidamente, evitó mi mirada y dijo: «Sí, mamá, por favor, el hielo se acabó». Esa noche lloré en la cocina mientras llenaba la hielera, no por la grosería de él, sino por la complicidad de ella. Entendí que para mi hija mi dignidad era un precio aceptable a pagar por la paz de su matrimonio. Y yo, tontamente, acepté el trato. Me convertí en la sombra que sirve el café y desaparece, en la proveedora silenciosa que paga las facturas olvidadas sobre la mesa, en la mujer que pide perdón por toser o por caminar muy despacio. «Señora Carmen, el licenciado la espera». La voz de la secretaria me trajo de vuelta al presente. Me levanté, alisándome la falda, y respiré hondo. Al entrar al despacho, el olor a madera y libros viejos me dio una extraña sensación de seguridad. El licenciado Ramírez, un hombre canoso que había conocido a mi esposo, me saludó con una formalidad que había olvidado que merecía. No perdí el tiempo. Puse la libreta de mis anotaciones y la carpeta de documentos sobre su escritorio. «No vengo a pedir consejos sentimentales, licenciado», le dije con una voz que no me tembló. «Vengo a saber si todavía soy dueña de mi vida». Él abrió la carpeta. Ahí estaba todo: la escritura original de la casa, los recibos de transferencia bancaria, el documento privado que firmamos ante notario el día que entregué mis ahorros, un documento que mi yerno siempre desestimó como papelitos sin importancia, pero que yo había guardado con el celo de quien intuye que algún día necesitará un arma. Ramírez leyó en silencio, pasando las páginas despacio. El sonido del papel era lo único que se escuchaba en la habitación. Yo observaba su rostro, buscando una señal, un gesto de lástima o de derrota, pero lo que vi fue una ceja levantada y una ligera sonrisa de sorpresa. «Carmen», dijo finalmente, quitándose los lentes y mirándome a los ojos, «¿ellos saben lo que dice la cláusula tercera de este contrato de usufructo?» Negué con la cabeza. Nunca lo leyeron. Estaban demasiado ocupados midiendo las cortinas y planeando dónde pondrían el televisor gigante. Solo firmaron donde les dije que firmaran para recibir el dinero, pues cometieron el error de sus vidas, respondió él, golpeando suavemente el documento con el dedo índice. «Aquí dice claramente que usted no donó el dinero. Usted compró el derecho de propiedad vitalicio y ellos solo tienen la nuda propiedad. En español simple, Carmen, usted es la dueña del uso y disfrute de la casa mientras viva. Ellos son legalmente sus invitados. Y lo que es más interesante, hay una cláusula de revocación por ingratitud manifiesta». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ingratitud manifiesta. Era ingratitud echar a una madre de la sala. Era ingratitud hacerla sentir pequeña, inútil, estorbosa. Era ingratitud que tu propia hija bajara la mirada mientras su esposo te humillaba. «¿Puedo sacarlos?», pregunté. La pregunta flotó en el aire, pesada, terrible. Una madre no debería tener que preguntar si puede echar a su hija de casa. Pero una hija no debería permitir que echen a su madre de su propia vida. «Puede hacer más que eso», dijo Ramírez, inclinándose hacia adelante con una expresión seria. «Puede recuperar su inversión con intereses
si probamos el maltrato psicológico. Y con esta libreta que me trajo, donde tiene anotadas fechas y eventos, tenemos un inicio. Pero le advierto algo, Carmen. Si jalamos este hilo, la familia se va a romper. No habrá vuelta atrás. ¿Estás segura de que quiere iniciar una guerra? Pensé en la noche anterior. Pensé en el frío de la calle, en la pantalla negra del televisor, en la voz de mi yerno diciendo, esta sala es mía. Pensé en todas las veces que me tragué mi orgullo para que ellos fueran felices. Y me di cuenta de que la familia ya estaba rota. Yo solo era la única que estaba tratando de sostener los pedazos cortándome las manos en el proceso. La guerra la empezaron ellos, licenciado. Respondí, sintiendo cómo una fuerza nueva nacía en mi pecho. Yo solo vine a terminarla. Redacte la notificación. No quiero hablar con ellos. Quiero que un papel les diga que la vieja que estorbaba en la sala resulta ser la dueña del techo que los cubre. Salí del despacho con el corazón galopando, pero la cabeza fría. Tenía el poder. Siempre lo había tenido. Solo que había olvidado cómo usarlo. Caminé hacia una tienda de electrónica cercana. No iba a regresar a casa todavía. Tenía que hacer una compra. Compré una grabadora de voz digital, pequeña, discreta. El abogado me había dicho, necesitamos pruebas actuales. Si la vuelven a agredir, grave. El silencio de su hija también es evidencia. Regresé a la casa al atardecer. La llave giró en la cerradura con suavidad. Al entrar, las luces estaban encendidas. Escuché risas en el comedor. Estaban cenando. Olía a comida china, mi favorita, pero nadie me había llamado para preguntarme si quería. Me acerqué al umbral del comedor. Mi yerno estaba sirviendo vino. Mi hija reía de algo que él decía. Se veían felices, relajados, aliviados de mi ausencia, como si el aire de la casa fuera más ligero sin mí. Vaya, volvió la alegría de la huerta, dijo mi yerno al verme, sin dejar de sonreír, con esa ironía que antes me hacía agachar la cabeza. Pensamos que te habías ido de vacaciones permanentes. ¿Ya se te pasó el berrinche? Mi hija dejó de reír y me miró con preocupación, pero no se levantó. Mamá, siéntate. ¿Tienes hambre? Quedó un poco de arroz. Quedó un poco. Las sobras. Siempre las sobras para la madre que pagó la mesa donde comían. Metí la mano en mi bolsillo y encendí la grabadora. Sentí su leve vibración contra mis dedos. No tengo hambre, dije, avanzando hasta el centro de la habitación, invadiendo ese espacio que ellos creían exclusivo. Y no fue un berrinche, fue un ensayo. ¿Un ensayo de qué?, preguntó él, sirviéndose más vino, ignorando el cambio en mi tono de voz. De cómo será su vida cuando yo deje de ser la alfombra que pisan, respondí mirándolo fijamente. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero la arrogancia es un hábito difícil de romper. Ya vas a empezar con tus dramas, Carmen. Por favor, vete a tu cuarto si vas a estar así. Estamos cenando en paz. Disfruten la cena, dije, dándome la vuelta despacio. Disfrútenla mucho, porque es la última que van a tener en esta casa sintiéndose los dueños. Me fui a mi habitación antes de que pudieran responder. Cerré la puerta y puse el seguro. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos ya no temblaban. Me acosté en la cama, mirando el techo, sabiendo que al día siguiente, a las 9 de la mañana, un mensajero tocaría el timbre con un sobre legal que haría estallar su mundo de cristal. Y por primera vez en años, cerré los ojos y dormí con una sonrisa en los labios. La mañana llegó con una calma engañosa, de esas que preceden a los huracanes. Me desperté a las 7 como siempre, pero esta vez no me apresuré a bajar para preparar el café de todos. Me duché con lentitud, elegí mi ropa con cuidado, una blusa azul que me gustaba y que mi yerno decía que me hacía ver antigua, y me puse un poco de perfume. Cuando finalmente bajé a la cocina, eran las 8:30. Ellos ya estaban ahí. Mi hija tostaba pan con esa mirada ausente que se le había instalado en el rostro hacía años, y él, mi yerno, revisaba su celular con el ceño fruncido,
tomando el café que mi hija le había servido. Al verme entrar, él ni siquiera levantó la vista. Mi hija murmuró un «buenos días», apenas audible, como si tuviera miedo de que su voz rompiera el aire tenso de la cocina. Me serví mi propia taza y me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que él había usurpado gradualmente. El gesto no pasó desapercibido. Él levantó la vista, sorprendido por mi audacia, y soltó una risa corta, nasal. «Parece que hoy amanecimos con ganas de marcar territorio, Carmen», dijo, sin dejar de mirar la pantalla de su teléfono. «Aproveche la silla mientras pueda. Estaba pensando que esa mesa es muy grande para esta cocina. Tal vez la vendamos la próxima semana para poner una isla moderna. En otro tiempo se me habría cerrado la garganta. Habría pensado en cómo salvar mi mesa, mi espacio. Hoy solo miré el reloj de pared, 8:45. Faltaban 15 minutos para que llegara el mensajero del despacho jurídico. Bebí un sorbo de café y lo miré con una tranquilidad que pareció inquietarlo más que cualquier grito. «No creo que vendas nada la próxima semana», dije suavemente. «De hecho, te sugiero que no hagas planes a largo plazo sobre la decoración». «¿Así?». Dejó el celular sobre la mesa con un golpe seco, buscando intimidarme. «¿Y por qué, si se puede saber? ¿Va a invocar a los espíritus de la casa? Por favor, Carmen, madure. Usted vive aquí porque nosotros somos generosos. No se confunda». El timbre sonó. 9 en punto. La puntualidad del licenciado Ramírez era un arma en sí misma. Mi hija hizo ademán de ir a abrir, pero yo la detuve con un gesto. «Dejen, voy yo. Es para mí», mentí a medias. Caminé hacia la puerta sintiendo sus miradas en mi espalda. Abrí y recibí el sobre manila sellado. Firmé de recibido con una caligrafía firme. Al volver a la cocina, dejé el sobre en el centro de la mesa, justo al lado de su teléfono. «¿Qué es esto?», preguntó él mirando el logo del despacho jurídico con desdén. «Ábrelo, es algo que debimos aclarar hace 5 años». Él rompió el sobre con brusquedad, sacando el documento con la arrogancia de quien cree que nada puede tocarlo. Mi hija se acercó, curiosa y temerosa. Observé cómo los ojos de él recorrían las primeras líneas. Su expresión pasó de la burla a la confusión, y de la confusión a una ira roja y venosa que le subió por el cuello. «¿Qué demonios es esto?», gritó, tirando el papel sobre la mesa. «Revocación de usufructo, nuda propiedad. ¿De qué estás hablando, vieja loca? Esta casa está a mi nombre y al de tu hija». «Lee la escritura, la original, no la copia simple que guardas en tu cajón», le respondí sin alterar mi tono. «La casa está a nombre de ustedes, sí, como nudos propietarios. Pero el usufructo vitalicio, el derecho a vivir, rentar, modificar y sobre todo decidir quién habita aquí es 100% mío. Y ese documento que tienes en la mano es una notificación formal. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad o firmar un contrato de arrendamiento bajo mis condiciones». «Eso es mentira», bramó, golpeando la mesa con el puño. «Tú nos diste el dinero. Fue un regalo. Laura, dile algo a tu madre». Mi hija tomó el papel, leyéndolo con las manos temblorosas. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de pánico. Y entonces, en medio de sus sollozos, soltó una frase que reveló la verdadera magnitud de su traición, algo que ni siquiera el abogado había previsto. «Mamá, no puedes hacernos esto ahora», gimió ella mirándome con terror. «No ahora. Las escrituras ya las entregamos al banco». El tiempo pareció detenerse en la cocina. El zumbido del refrigerador se volvió ensordecedor. Miré a mi hija, luego a mi yerno, que de repente había perdido todo su color. «¿Cómo que entregaron las escrituras al banco?», pregunté, sintiendo un frío que me calaba los huesos. «Íbamos a pedir un préstamo», confesó mi yerno, su voz bajando de volumen, perdiendo la arrogancia para dar paso a la desesperación. «Un préstamo hipotecario sobre la casa, para mi negocio. Ya estaba preaprobado, solo faltaba la firma final esta tarde.
Contábamos con ese dinero, Carmen. Tengo deudas que no pueden esperar. Ahí estaba, la pieza que faltaba. No solo me querían fuera de la sala, me querían fuera de la ecuación para poder hipotecar el único techo que yo tenía. Si yo no hubiera actuado hoy, si hubiera esperado una semana más, ellos habrían grabado mi casa, mi patrimonio, y ante cualquier impago del negocio de él, el banco nos habría echado a los tres a la calle. Me di cuenta de que mi intuición no me había salvado de una incomodidad, me había salvado de la ruina total. Iban a hipotecar mi casa sin decirme nada, dije, sintiendo cómo la lástima que podía haber quedado en mí se evaporaba. Iban a arriesgar mi vejez para tapar tus agujeros financieros. Es nuestra casa también, insistió él, aunque ahora sonaba como un niño caprichoso. Íbamos a pagarlo. Iba a ser un negocio seguro. Eres una egoísta. Prefieres ver a tu hija en la calle que ayudarme a salir adelante. Lo que prefiero, dije, poniéndome de pie y apoyando las manos sobre la mesa, inclinándome hacia él, es no terminar viviendo debajo de un puente por tus errores. El banco va a rechazar esa hipoteca en cuanto vean la nota marginal de usufructo que mi abogado se aseguró de actualizar en el registro público ayer por la tarde. Así que no habrá préstamo. Y sí, habrá desalojo. Te voy a demandar, amenazó, dando un paso hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Fue un movimiento instintivo, agresivo. Mi hija se interpuso agarrándolo del brazo. No, Jorge, para. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la grabadora. La luz roja estaba encendida. La levanté para que la vieran bien. Adelante, demándame, dije, mostrando el pequeño aparato. Pero te advierto que esta conversación, junto con tus amenazas de anoche y tus gritos de ahora, irán directo hacia un juez de lo familiar. Violencia doméstica contra una persona de la tercera edad. ¿Quieres sumar cargos penales a tu crisis financiera? Él se detuvo en seco. Miró la grabadora, miró el documento legal y luego me miró a mí. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. El miedo de quien sabe que ha perdido el control sobre su víctima. Retrocedió, pasándose las manos por el pelo, maldiciendo por lo bajo. No te reconozco, dijo mi hija llorando abiertamente. Tú no eres así, mamá. Tú siempre perdonas. Tú siempre ayudas. Esa mujer que perdonaba todo se cansó, hija. Le respondí, sintiendo una punzada de dolor, pero manteniéndome firme. Esa mujer murió anoche cuando me mandaron a mi cuarto como a una niña. La que tienes enfrente es la dueña de esta casa. Y la dueña necesita que recojan sus cosas. Tomé mi bolso de la silla. No iba a quedarme a ver sus lágrimas de cocodrilo ni a escuchar sus falsas promesas. Voy a salir, anuncié. Voy a desayunar fuera y a dar un paseo. Regresaré a las 2 de la tarde. Para entonces, quiero que hayan decidido si se van por las buenas en 30 días o si prefieren que el actuario venga con la fuerza pública. Y Jorge, miré a mi yerno una última vez. Si tocas o rompes algo en esta casa antes de irte, te descontaré cada centavo de la liquidación de la sociedad conyugal que, estoy segura, mi hija tendrá que tramitar pronto si quiere salvarse de tus deudas. Salí de la cocina y crucé la sala, esa sala que él decía que era suya. Abrí la puerta principal y el aire fresco de la mañana me recibió. Detrás de mí, escuché el sonido de algo rompiéndose contra el suelo, quizás una taza, seguido de los gritos de reproche entre ellos. La guerra había comenzado, pero por primera vez yo no era la que estaba en la trinchera recibiendo los disparos. Yo era la general que observaba el campo de batalla desde la colina. Caminé hacia la calle, sintiéndome más ligera con cada paso, sabiendo que la verdadera tormenta apenas estaba por desatarse cuando el banco les llamara para cancelar el préstamo. Caminé hasta una pequeña cafetería a unas cuadras de la casa, una de esas con manteles de cuadros y olor a pan recién horneado que solía visitar con mi esposo. Pedí un café negro y unos molletes, pero cuando llegaron apenas pude probar bocado. El hambre física había desaparecido,
reemplazada por una náusea persistente provocada por la revelación de la mañana. No era solo que me hubieran faltado al respeto o que me hubieran querido echar de la sala, era que habían planeado, con frialdad y a mis espaldas, hipotecar mi seguridad, mi único patrimonio, para cubrir los errores financieros de un hombre que ni siquiera sabía dar los buenos días. Mientras revolvía el café con la cuchara, una y otra vez, sentí una vibración en mi bolso. Era el celular. No era una llamada, sino una notificación de mi aplicación del banco. Intento de consulta de buró de crédito. Me helé. Incluso ahora, después de la confrontación, después de saber que yo lo sabía todo, ¿seguían intentando moverse? Decidí que no podía quedarme sentada. Pagué la cuenta sin tocar la comida y me dirigí a la sucursal bancaria más cercana. Necesitaba blindar no solo la casa, sino cada aspecto de mi vida financiera. Al llegar, pedí hablar con el gerente, un joven amable que conocía mi historial. Cuando le expliqué que temía por la seguridad de mis cuentas debido a problemas familiares, su rostro cambió. Tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. «Señora Carmen», dijo, bajando la voz. «Qué bueno que vino. Justo hace una hora recibimos una solicitud digital para vincular su cuenta de ahorros como aval solidario de un préstamo personal a nombre de Jorge Méndez. Tenían todos sus datos: RFC, dirección, incluso el número de tarjeta. Solo faltaba la confirmación biométrica o su firma electrónica. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo iban por la casa, iban por todo. Mis ahorros de la pensión, el dinero que mi esposo me dejó para emergencias, todo lo que me permitía comprar mis medicinas y vivir con dignidad. Jorge, en su desesperación, había intentado saquearme hasta el último centavo, y mi hija, la niña que yo había peinado y cuidado, le había facilitado mis documentos personales. Esa traición dolía más que cualquier golpe físico. Era un robo premeditado, ejecutado por las personas que supuestamente debían cuidarme en mi vejez. «Bloquéelo todo», le ordené al gerente, con una voz que sonaba extraña, metálica. «Cambie las contraseñas, ponga alertas, exija mi presencia física para cualquier movimiento de un solo peso. Si alguien intenta usar mi nombre, quiero que lo reporten como fraude inmediatamente». Salí del banco temblando, pero no de miedo, sino de una furia helada. La lástima que podía haber sentido por mi hija se había evaporado. Ahora entendía que no estaba tratando con familia, sino con depredadores. Si alguna vez has sentido ese dolor agudo en el pecho al darte cuenta de que tu propio hijo te cambiaría por unas monedas, o si te has sentido traicionada por quienes más amabas, déjame un comentario abajo diciendo: «Yo también merezco respeto». Quiero leerte y saber que no soy la única madre que ha tenido que elegir entre su techo y su corazón. Tu historia importa y a veces desahogarse es el primer paso para sanar. Regresé a la casa a las 2 de la tarde en punto, tal como había prometido. La puerta estaba sin seguro. Al entrar, el silencio era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. En la sala, las cajas de mudanza no estaban por ningún lado. En su lugar, Jorge estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, y mi hija Laura estaba en el suelo a sus pies, llorando en silencio. Al verme entrar, Jorge levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, y su aspecto era lamentable, lejos de la arrogancia de la noche anterior. Pero yo ya no podía ver al yerno, solo veía al ladrón que casi me deja en la calle. «Carmen, por favor», dijo, su voz ronca y quebrada. «No podemos irnos, no tenemos a dónde ir. Tienes que escucharnos. Tuvieron toda la mañana para empacar o para buscar un abogado», respondí, quedándome de pie junto a la puerta sin adentrarme en su drama. «El plazo de 30 días empieza hoy, pero si prefieren, puedo llamar al licenciado Ramírez para que acelere el desalojo por intento de fraude bancario. Ya sé lo que trataron de hacer con mi cuenta de ahorros esta mañana». Laura soltó un gemido y se tapó la cara.
Jorge se puso de pie de un salto, pero no para atacarme, sino para suplicar. Caminó hacia mí con las manos juntas, como si rezara. No fue fraude, Carmen, era un último recurso. Estoy desesperado. Debo dinero a gente muy peligrosa. No es el banco, Carmen. Son prestamistas. Si no pago 500,000 pesos para el viernes, me van a matar. O van a lastimar a Laura. Por eso necesitábamos la hipoteca. Por eso intentamos lo de la cuenta. No es codicia, es vida o muerte. Ayúdanos, por Dios. La confesión cayó como una bomba en la sala. Prestamistas, gente peligrosa. Miré a mi hija, que asintió frenéticamente entre sollozos, confirmando el horror. Mi yerno no era un empresario fallido. Era un irresponsable que había metido al crimen en nuestra casa. El instinto de madre quiso saltar, quiso decir, toma el dinero, sálvense. Pero el instinto de supervivencia, ese que había despertado anoche, me frenó en seco. Si pagaba esa deuda, ¿qué seguiría? ¿Otra deuda en 6 meses? ¿Perder la casa para siempre? Si cedía ahora, no los estaba salvando, los estaba habilitando para que me hundieran con ellos. Entonces, no solo querían robarme, dije, mirándolo con una mezcla de horror y desprecio. Querían arrastrarme a sus problemas con delincuentes. Querían que yo pagara el precio de tus vicios o de tus estupideces. ¡Es tu hija!, gritó él, desesperado, volviendo a la agresión ante mi negativa. Vas a dejar que le hagan algo. Si nos corres, nos expones. Aquí al menos tenemos seguridad. Tenemos dónde escondernos. Aquí no se van a esconder, dije firmemente, aunque por dentro estaba aterrorizada por mi hija. No voy a convertir mi casa en la guarida de un deudor perseguido. Si debes dinero a esa gente, vende tu coche, vende tus relojes, vende la ropa de marca que tanto te gusta presumir. Pero mi casa y mi dinero no van a pagar tu rescate. Mamá. Laura se levantó y se acercó a mí, intentando tomar mis manos, pero yo retrocedí un paso. Mamá, por favor. Él va a cambiar. Solo necesitamos salir de esto. Si nos prestas el dinero, te juro que te lo pagamos, te firmamos lo que quieras. No nos eches a la calle con este peligro. La miré a los ojos y vi a una extraña. Una mujer capaz de ver a su madre ser despojada con tal de salvar al hombre que la había metido en ese pozo. Me dolió más decir lo siguiente que cualquier cosa que hubiera vivido antes. No, dije, y la palabra resonó definitiva. No voy a pagar. Y no se van a quedar aquí poniendo en riesgo mi vida también. Tienen 30 días legales, pero les sugiero que se vayan hoy mismo a un lugar donde esa gente no sepa dónde viven. Porque si se quedan y esa gente viene a cobrar aquí, yo misma le abriré la puerta a la policía para que encuentren lo que sea que tengas escondido, Jorge. Jorge me miró con un odio puro, el odio de quien ha sido despojado de su última carta. Eres una vieja maldita, escupió. Ojalá te mueras sola en esta casa grande. Prefiero morir sola y tranquila, respondí caminando hacia la puerta de mi habitación, que acompañada por un par de traidores, tienen hasta el anochecer para sacar lo indispensable. Mañana vendré a supervisar el resto de la mudanza. Y Laura, me detuve sin voltear a verla. Si decides quedarte con él sabiendo lo que hizo hoy en el banco, olvídate de que tienes madre. Entré a mi cuarto y cerré con llave. Escuché gritos, cosas rompiéndose, y luego el silencio de las maletas arrastrándose. Me senté en la cama y por primera vez en el día me permití llorar sabiendo que había salvado mi patrimonio, pero había perdido a mi hija. La casa amaneció en un silencio absoluto, pero no era la paz que yo había anhelado. Era un silencio hueco, frío, como el de una tumba recién sellada. Me levanté con el cuerpo dolorido, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión acumulada de ver a mi propia hija arrastrar maletas llena de rencor hacia la salida. No me despedí. No bajé a la puerta. Me quedé en mi cuarto escuchando cómo el motor de su coche arrancaba y se alejaba.
llevándose con él la última esperanza de tener una vejez acompañada en familia. Cuando finalmente reuní el valor para bajar a la planta baja, lo que encontré me robó el aliento. No se habían limitado a empacar sus cosas. Habían saqueado la casa con una mezquindad que solo nace del odio profundo. Se habían llevado el televisor de la sala, el microondas, incluso las cortinas que yo había comprado el año pasado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la suciedad deliberada. Habían volcado los botes de basura en la cocina, habían dejado manchas de vino en la alfombra beige que tanto cuidaba, y en el espejo de la entrada, ese que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de plata, Jorge había escrito con un lápiz labial rojo de mi hija una sola palabra: egoísta. Me quedé parada frente al espejo, leyendo esa palabra una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas de rabia me quemaban los ojos. ¿Egoísta? ¿Egoísta por no querer perder mi techo? ¿Egoísta por no pagar las deudas de juego o de vicios de un hombre que ni siquiera me respetaba? Tomé un trapo y empecé a borrar la pintada con fuerza, frotando hasta que mis nudillos se pusieron blancos, hasta que el cristal quedó limpio y solo me devolvió la imagen de una mujer cansada, sola, pero viva. No van a romperme, dije en voz alta a la casa vacía. Pueden ensuciar el piso, pero no van a ensuciar mi conciencia. Pasé la mañana limpiando. Fue una terapia brutal. Barrí los restos de su paso por mi vida. Fregué el suelo de rodillas como si quisiera arrancar la huella de sus zapatos. Y mientras limpiaba la habitación que habían ocupado, esa que alguna vez fue el cuarto de visitas y que ellos habían convertido en su trinchera, encontré algo que detuvo mi corazón. Debajo de la cama, en el rincón más oscuro, había una caja de zapatos que olvidaron en su huida precipitada. La saqué con cuidado. No tenía tapa. Adentro no había zapatos, sino papeles. Cientos de tickets, recibos arrugados y estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Me senté en el suelo y empecé a leer. Lo que descubrí me hizo sentir náuseas. No había ningún negocio fallido. No había inversiones malogradas. Los recibos eran de un casino en la zona norte de la ciudad y de un bar de apuestas deportivas en línea. Jorge no era un empresario con mala suerte. Era un ludópata. Había gastado cientos de miles de pesos en los últimos 2 años. Y entre los papeles encontré algo aún más doloroso: recibos de empeño. Habían empeñado las joyas de mi hija, esas que yo le había regalado cuando se graduó. Laura lo sabía, susurré, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Los estados de cuenta estaban a nombre de él, pero había transferencias de la cuenta de ella para cubrir los mínimos. Mi hija sabía que su esposo estaba tirando el dinero por el desagüe y, aún así, tuvo el descaro de pedirme que hipotecara mi casa para seguir alimentando al monstruo. No me estaban pidiendo ayuda para sobrevivir. Me estaban pidiendo que financiara su destrucción. Esa revelación mató cualquier residuo de culpa que pudiera quedarme. No había salvado mi casa de un mal negocio. La había salvado de una mesa de blackjack. Justo cuando estaba guardando los papeles de vuelta en la caja, pensando en llevárselos al abogado como prueba de la inestabilidad financiera de Jorge, el timbre de la puerta sonó. No fue el sonido habitual. Fueron 3 golpes secos, pesados, autoritarios. Miré el reloj. Eran las 12 del día. Nadie me visitaba a esa hora. Me acerqué a la puerta con cautela. No abrí. Miré por la mirilla. Había 2 hombres afuera. No llevaban traje como el abogado, ni uniforme de mensajería. Llevaban chamarras de cuero y gafas oscuras, a pesar de que el día estaba nublado. Mi instinto, afilado por el miedo reciente, me gritó que no abriera. ¿Quién es?, pregunté a través de la puerta cerrada, intentando que mi voz sonara firme. Buscamos a Jorge Méndez, dijo uno de ellos con una voz ronca, impaciente. Sabemos que vive aquí. Abra la puerta, señora. El terror me recorrió la espalda como una corriente eléctrica. Eran ellos, los prestamistas,
la gente peligrosa de la que Jorge había hablado. No habían esperado al viernes. Habían venido a buscarlo a su domicilio registrado. Jorge se había ido, pero me había dejado a los lobos en la puerta. Jorge ya no vive aquí, respondí, pegándome a la puerta para asegurar el cerrojo con mano temblorosa. Se mudó ayer. Esta casa es mía. Yo soy Carmen Delgado. No tengo nada que ver con sus asuntos. Hubo un silencio del otro lado. Escuché un murmullo entre ellos. Luego, un golpe fuerte en la madera hizo vibrar toda la entrada. Di un salto hacia atrás, llevándome la mano a la boca para no gritar. «Mire, señora», dijo el hombre, ahora pegado a la puerta, su voz bajando a un tono amenazante que era peor que los gritos. «No nos importa quién sea usted». Jorge dio esta dirección como garantía. Nos debe 550,000 pesos más intereses. Si él no está, alguien tiene que responder. Dígale que tiene 24 horas para comunicarse. Si no, vamos a volver. Y la próxima vez, no vamos a tocar el timbre. Escuché pasos alejándose y luego el motor de una motocicleta arrancando con fuerza. Me quedé paralizada en el recibidor, temblando incontrolablemente. Jorge no solo me había robado la paz, me había puesto una diana en la espalda, había usado mi dirección, mi santuario, como aval para sus vicios antecriminales. Corrí al teléfono y marqué el número del licenciado Ramírez. Mis dedos apenas acertaban a las teclas. «Licenciado, vinieron», dije en cuanto contestó. Mi voz era un hilo de pánico. Unos hombres buscaban a Jorge. Me amenazaron. La voz de Ramírez cambió al instante, de profesional a urgente. «Carmen, escúcheme bien. No salga de la casa. Voy a enviar una patrulla ahora mismo para que levante un reporte y voy a solicitar medidas de protección urgentes. Pero necesito que haga algo más. ¿Tiene a dónde ir por unos días? Esa casa no es segura mientras esos tipos crean que Jorge puede volver». Miré a mi alrededor. Mi casa, mi refugio, el lugar por el que había peleado tanto. ¿Tenía que huir ahora? ¿Tenía que dejar que el miedo me sacara de donde mi propia hija no había podido? «No», dije, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una furia fría y densa. «No me voy a ir, no voy a dejar mi casa sola para que ellos entren o para que Jorge vuelva a meterse. Voy a cambiar las cerraduras ahora mismo. Voy a poner cámaras y si vuelven, voy a estar esperando con la policía. Pero, licenciado, quiero denunciar a Jorge. No solo por el desalojo, quiero denunciarlo por fraude, por robo de identidad y por ponerme en riesgo. Encontré pruebas de en qué se gastó el dinero. Es un ludópata». «Eso cambia todo, Carmen», dijo el abogado. «Si demostramos que el dinero fue para juego y que usó su domicilio sin su consentimiento, podemos desvincularla penalmente de la deuda más rápido. Guarde esos papeles como si fueran oro. Voy para allá». Colgué el teléfono y me dejé caer en el sillón de la sala, ese que Jorge decía que era suyo. Miré la caja de zapatos con los recibos de apuestas. Mi hija había elegido a un hombre que no solo la engañaba a ella, sino que estaba dispuesto a sacrificar a su suegra a los delincuentes para salvar su propio pellejo. Y ella se había ido con él. Se había ido sabiendo esto. Me levanté y fui a la cocina. Busqué el cuchillo más grande que tenía y lo puse sobre la mesa de la sala, junto al teléfono. Luego fui por la caja de herramientas de mi esposo y empecé a reforzar las ventanas de la planta baja. Cada tornillo que apretaba era una promesa. Nadie más iba a entrar en mi vida sin mi permiso. Ni mi hija, ni su marido, ni los delincuentes. Estaba sola en una casa asediada, pero por primera vez en mi vida no sentía que necesitaba a nadie para defenderme. Yo era mi propia defensa. La noche cayó sobre la casa como un manto de plomo, pesada y asfixiante. El cerrajero se había marchado hacía una hora, dejándome con un juego de llaves nuevas y una cerradura de alta seguridad que brillaba bajo la luz del porche, un recordatorio metálico de que mi hogar se había convertido en una fortaleza.
No encendí las luces de la sala ni del comedor. No quería que nadie afuera supiera en qué parte de la casa estaba. Me moví por la penumbra como un fantasma, revisando una y otra vez los seguros de las ventanas que yo misma había reforzado con tornillos esa tarde. Mis manos estaban magulladas y mis uñas rotas, pero el dolor físico era una distracción bienvenida frente al agujero negro que sentí en el pecho. Me instalé en la cocina, el único lugar que no tenía ventanas directas a la calle. Puse la caja de zapatos sobre la mesa y me preparé un té que sabía que se enfriaría antes de que me lo tomara. El reloj de pared marcaba las 2 de la mañana cuando el teléfono fijo comenzó a sonar. El ruido rompió el silencio de tal manera que di un salto, derramando un poco de agua caliente sobre el mantel. Mi corazón galopaba. ¿Eran ellos? Los hombres de la moto, comprobando si había alguien. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Finalmente, el contestador automático se activó y escuché la voz, no de un criminal, sino de alguien que dolía mucho más. «Mamá, soy yo. Por favor», contesta. «Sé que estás ahí. Mamá, tengo miedo. Estamos en un motel de paso por la salida a Cuernavaca. Jorge está muy mal». Me quedé paralizada frente al teléfono, con la mano suspendida sobre el auricular. La voz de Laura sonaba pequeña, rota, la misma voz que tenía cuando era niña y se despertaba por una pesadilla. El instinto materno, ese maldito cable invisible que nunca se corta, tiró de mí con violencia. Quería levantar el teléfono, quería decirle que viniera, que yo la protegería, pero entonces recordé el espejo rayado con la palabra egoísta. Recordé a los hombres en la puerta. Recordé que ella sabía todo y calló. Levanté el auricular lentamente, pero no hablé. Solo escuché su respiración agitada al otro lado. «¿Mamá?», preguntó ella sintiendo mi presencia. «Gracias a Dios». «Mamá, escúchame, no te pido dinero». «Ya entendí. Pero necesitamos un favor enorme». Jorge dice que olvidamos una caja de zapatos debajo de la cama en el cuarto de visitas. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No me llamaba para saber si yo estaba bien después de la visita de los matones. No me llamaba para pedir perdón. Me llamaba por la caja. La caja que tenía enfrente de mí en ese preciso instante. «La tengo», dije, mi voz sonando ronca, irreconocible. «¡Ay, qué bueno!», exclamó ella, y pude escuchar el alivio genuino, seguido de un susurro apresurado, como si Jorge estuviera dictándole: «Mamá, tienes que dárnosla. Es vital. Jorge dice que ahí hay unos recibos viejos que no sirven de nada, pero que tienen datos personales que no quiere que nadie vea. Si puedes, ¿podrías quemarla? O mejor, podrías llevarla mañana a un punto medio. Yo iría sola a recogerla». «¿Recibos viejos?», repetí, abriendo la caja con una mano y sacando uno de los papeles al azar. Lo leí bajo la luz de la campana de la cocina. No era un recibo de apuestas. Era una transferencia electrónica de la cuenta de la empresa donde Jorge trabajaba, desviada a una cuenta personal a nombre de un tal Roberto S. ¿Desde cuándo los recibos viejos de apuestas tienen el logotipo de la constructora donde trabaja tu marido, Laura? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, denso, culpable. ¿Tú viste lo que hay aquí?, presioné, sintiendo que la náusea volvía. «Laura, esto no son solo apuestas. Aquí hay transferencias de fondos de la empresa. Jorge no solo es un ludópata. Jorge le está robando a su jefe para pagar sus vicios». «No lo digas así», gritó ella, perdiendo la compostura. «Fue un préstamo. Iba a devolverlo». «Mamá, si sus jefes ven eso, lo van a meter a la cárcel. Y si va a la cárcel, esos hombres a los que les debe nos van a matar, porque él no podrá pagarles. Tienes que darme esa caja. Es la vida de tu yerno». «Es la evidencia de un delito», dije, cerrando la caja con fuerza. «Y tú eres cómplice. Me estás pidiendo que destruya pruebas, Laura. Me estás pidiendo que me convierta en criminal para salvar al hombre que mandó a unos delincuentes a mi puerta hoy al mediodía». «Es mi esposo», sollozó ella, «y estoy embarazada».
La palabra quedó suspendida en la cocina, rebotando en los azulejos. Embarazada. Iba a ser abuela. Ese sueño que había acariciado durante años, el motivo por el cual había comprado esa casa grande, se materializaba en el peor momento posible, en medio de una pesadilla de deudas y crimen. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme. Un nieto. Un bebé inocente creciendo en el vientre de una mujer que estaba escondida en un motel con un estafador. ¿Es verdad?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Tengo 7 semanas, dijo ella, llorando abiertamente. Me enteré el día que me pediste el dinero. Por eso estaba tan desesperada, mamá. Por eso quería que hipotecaras la casa. No quería que mi bebé naciera con su papá en la cárcel o muerto. Por favor, mamá, por el bebé, quema esa caja. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Era la trampa perfecta, el chantaje emocional definitivo. Usar una vida nueva, mi propia sangre, para cubrir la podredumbre. Pero entonces pensé en ese bebé. ¿Qué vida tendría con un padre que roba y apuesta? ¿Qué seguridad tendría si yo quemaba la única herramienta que tenía para mantener a Jorge a raya? Si destruía la evidencia, Jorge quedaba libre para seguir haciendo lo mismo y tarde o temprano arrastraría a ese niño al abismo. Si estás embarazada, dije, con un dolor que me desgarraba por dentro, entonces con más razón no voy a darte la caja. Porque ese niño necesita un futuro, y su única oportunidad de tenerlo es lejos de Jorge. Mamá, no, gritó ella. Si haces eso nunca lo vas a conocer. Te lo juro por mi vida que nunca lo vas a ver. Ese es un riesgo que tendré que correr, respondí, sintiendo que me arrancaba el corazón con mis propias manos para salvar el alma. Si quieres ayuda, vienes tú sola. Te pago un médico, te doy techo, te ayudo con el bebé. Pero Jorge no entra en esta ecuación. Y la caja se queda conmigo. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo más, que me destruyera. Desconecté el cable de la pared. Me abracé a mí misma, temblando en la cocina fría, llorando por el nieto que quizás nunca cargaría, pero sabiendo que había hecho lo único que podía hacer para protegerlo realmente, no financiar su desgracia. La mañana siguiente llegó con un cielo gris plomo. A las 8 el licenciado Ramírez estaba en mi puerta, acompañado de 2 oficiales de policía. Le había llamado al amanecer. Cuando le mostré el contenido de la caja y le conté la llamada de Laura, su rostro se endureció. Carmen, esto es grave, dijo, revisando las transferencias. Esto es desfalco corporativo y fraude. Jorge ha estado desviando dinero de obras públicas. Estamos hablando de delitos federales. Si esos prestamistas son quienes creo que son, no solo buscan su dinero, probablemente lavaban dinero a través de las apuestas de Jorge. Usted está en medio de una red muy peligrosa. ¿Qué hago?, pregunté, sintiendo que la situación me superaba por completo. Entregamos esto a la fiscalía ahora mismo, dijo Ramírez. Es su seguro de vida. Si Jorge va a prisión, los prestamistas sabrán que no hay forma de cobrarle y dejarán de acosarla a usted, porque sabrán que la policía está involucrada. Pero Carmen, su hija podría ser implicada si sabía de esto. Miré la caja. Miré mi casa vacía y fortificada. Pensé en el bebé. Haga lo que tenga que hacer, licenciado, dije, firmándola con autorización. Si mi hija eligió ser cómplice, tendrá que enfrentar la ley como adulta. Yo ya no puedo protegerla de sí misma. Justo cuando Ramírez guardaba los documentos en su maletín, un estruendo hizo vibrar la casa. El sonido de cristales rotos vino de la sala. Corrimos hacia allá. Una piedra del tamaño de un puño había atravesado la ventana principal, a pesar de la protección de herrería, rompiendo el vidrio en 1000 pedazos. Envuelta en la piedra había una nota atada con una liga. Uno de los policías desenfundó su arma y corrió hacia la puerta, pero solo se escuchó el rechinido de llantas alejándose a toda velocidad. El licenciado Ramírez tomó la nota con un pañuelo para no borrar huellas y la desdobló. No había palabras escritas. Solo había una foto impresa, borrosa pero reconocible. Era una foto de mí,
tomada esa misma mañana cuando salí a barrer el patio, y sobre mi cara habían dibujado una cruz roja. «Nos vamos», dijo Ramírez, tomándome del brazo con urgencia. «Ahora mismo. Usted no puede pasar ni una noche más aquí. Esto ya no es una amenaza, Carmen, es una cacería. Miré mi casa, mi refugio, mi patrimonio, me estaban echando. No mi yerno, no mi hija, sino la violencia que ellos habían invitado a entrar. Pero esta vez no salí llorando. Salí con la cabeza alta, escoltada por la policía, sabiendo que la próxima vez que volviera sería para limpiar mi hogar de toda esta suciedad, costara lo que costara. El viaje hacia la fiscalía fue borroso, una sucesión de luces de patrulla y calles grises que pasaban por la ventanilla sin que yo pudiera enfocarlas. Iba sentada en el asiento trasero del coche del licenciado Ramírez, con la caja de zapatos apretada en mi regazo como si contuviera las cenizas de mi vida anterior. Atrás había quedado mi casa, con una ventana rota y una cinta amarilla de precaución que la marcaba como una escena del crimen, una herida abierta en la fachada de lo que debió ser mi refugio de paz. No podía dejar de temblar, no por el frío del aire acondicionado, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Iba a entregar a mi yerno. Iba a poner las esposas en las muñecas del padre de mi futuro nieto. Al llegar al Ministerio Público, el ambiente era opresivo, con ese olor característico a café quemado, papel viejo y desesperación humana. El licenciado Ramírez me guió a través de pasillos llenos de gente esperando, hasta una oficina pequeña donde un fiscal nos recibió. Puse la caja sobre el escritorio metálico. Sentí que al soltarla, soltaba también la última cuerda que me unía a la esperanza de una familia normal. «Aquí está todo», dijo Ramírez, su voz profesional y cortante. «Transferencias no autorizadas, desvío de recursos de la constructora Rocafuerte y la conexión con las cuentas de juego en línea. Y esto», señaló la nota con mi foto tachada, «es la amenaza directa contra mi clienta por parte de los acreedores ilegales del señor Méndez». El fiscal revisó los documentos en silencio. Cada hoja que pasaba era un clavo más en el ataúd de Jorge. Después de unos minutos que parecieron horas, levantó la vista y me miró por encima de sus gafas. Su expresión no era de compasión, sino de gravedad clínica. «Señora Delgado, esta evidencia es contundente. Estamos hablando de un desfalco mayor, pero necesito que entienda las implicaciones. Al entregar esto, se abre una investigación de oficio. No podrá retractarse mañana porque su hija llore. Y hay algo más». Hizo una pausa, midiendo mis reacciones. Las transferencias para cubrir las tarjetas de crédito de su hija salieron de las mismas cuentas donde se depositaba el dinero desviado. Técnicamente, ella es beneficiaria del fruto de un delito. Vamos a tener que citarla a declarar en calidad de indiciada, no solo como testigo. ¿Está preparada para ver a su hija embarazada sentada en esa silla donde está usted ahora? Sentí que me faltaba el aire. Indiciada, mi Laura, la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta, ahora sospechosa de fraude federal por culpa de un hombre que la había cegado. Quise vomitar. Quise agarrar la caja y salir corriendo, quemarlo todo y huir. Pero entonces recordé la piedra en mi sala. Recordé a los matones. Si no paraba esto ahora, el siguiente aviso no sería una foto, sería una bala. Y esa bala podría alcanzarme a mí, o a Laura, o al bebé. «Haga lo que tenga que hacer», dije, con la voz rota pero firme, sintiendo cómo se me desgarraba el alma. Si mi hija es inocente, que lo demuestre. Si sabía, entonces que aprenda que el amor no justifica el delito. Firmé la denuncia con una mano que parecía no pertenecerme. Al salir de la fiscalía, el sol ya estaba alto, pero yo sentía un frío interior que no se iba. El abogado me llevó a un hotel discreto en el centro de la ciudad, lejos de mi barrio, lejos de los recuerdos. «Nadie sabe que está aquí», me aseguró. «Descanse, Carmen. Lo peor ya pasó. Ahora es turno de la justicia».
Me quedé sola en esa habitación impersonal de paredes beige. Me senté en el borde de la cama y miré mi teléfono. Estaba apagado. Ramírez me había aconsejado no encenderlo para evitar el rastreo o el acoso, pero la ansiedad me consumía. Necesitaba saber. Lo encendí. Inmediatamente el aparato vibró como si estuviera poseído. Cientos de llamadas perdidas, mensajes de texto, correos de voz. La mayoría eran de Laura. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión que te rompió el corazón para salvar tu vida, dale. Me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite fuerza. A veces nos sentimos culpables por protegernos, pero compartir nuestra historia nos recuerda que la dignidad no es negociable. Ayúdame a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. No pude resistirlo. Escuché el último mensaje de voz de Laura, grabado hacía apenas 20 minutos. ¡Mamá, mamá, contesta! Su voz era un grito histérico, casi ininteligible por el llanto y el ruido de sirenas de fondo. ¡La policía! ¡Están aquí, en el motel! Rodearon el cuarto. Se están llevando a Jorge. Lo tienen en el piso. Mamá, dicen que fuiste tú. Dicen que tú los mandaste. ¿Cómo pudiste? Es el padre de mi hijo. Te odio. Te odio con toda mi alma. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó a la alfombra. Lo habían arrestado. La fiscalía se había movido rápido, mucho más rápido de lo que esperaba, probablemente porque la constructora ya tenía sospechas y mi evidencia fue la pieza final. Me imaginé la escena. Mi hija embarazada viendo cómo esposaban a su marido, las luces azules y rojas, la vergüenza, el miedo. Te odio. Esas dos palabras retumbaron en la habitación vacía, más fuertes que cualquier amenaza de muerte. Había salvado mi vida y mi casa, pero había cumplido mi propia profecía. Había perdido a mi hija. Me acosté en la cama posición fetal y lloré hasta que me quedé seca, hasta que el dolor de cabeza fue tan intenso que me obligó a levantarme. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Allá afuera, la vida seguía. La gente caminaba, los autos pitaban. El mundo no se detenía por mi tragedia. Y fue ahí, viendo la indiferencia de la ciudad, donde entendí algo crucial. Jorge no iba a cambiar. Si yo no hubiera actuado, él habría seguido robando, apostando y huyendo hasta que alguien nos matara a todos. Yo no destruí a mi familia. Él lo hizo el día que puso el primer peso robado en una mesa de juego. Yo solo había sobrevivido al naufragio. Pasaron 2 días en ese hotel. 2 días de aislamiento total, comiendo sándwiches de la máquina expendedora y viendo las noticias locales. Y entonces apareció en el noticiero de la noche un reportaje breve. Detienen a contador por fraude millonario a constructora. Se le vincula con redes de apuestas ilegales. En la pantalla pasaron una imagen borrosa de Jorge siendo escoltado por agentes ministeriales, con la cabeza baja, cubierto con una chamarra. No mencionaron a Laura. Respiré aliviada. Al menos, por ahora, ella estaba fuera del foco público. Al tercer día, el licenciado Ramírez vino a verme. Traía novedades. Jorge está en el reclusorio, dijo, sentándose en la única silla de la habitación. Le dictaron prisión preventiva justificada. El riesgo de fuga era alto y las amenazas contra usted agravaron su situación. Los prestamistas, bueno, digamos que cuando un caso se vuelve tan mediático y hay federales involucrados, las ratas se esconden. Han dejado de buscarlo por ahora. Saben que no tiene dinero y que cobrarle es imposible estando encerrado. Usted está segura, Carmen. Puede volver a su casa. ¿Y Laura? Pregunté, con el miedo atorado en la garganta. Laura fue interrogada y liberada, respondió Ramírez con una suavidad inusual. Pudo demostrar que no tenía conocimiento del origen ilícito de los fondos, aunque sí del problema de juego. Su abogado, bueno, yo le recomendé un colega penalista para que la asistiera, pro bono, sin decirle que venía de su parte. Ella declaró,
que Jorge le decía que eran bonos de productividad. La ley fue benevolente por su estado de gravidez y falta de antecedentes. Pero Carmen, ella está sola. La familia de Jorge en el norte se desentendió. No tiene casa, no tiene dinero y tiene un embarazo de alto riesgo por el estrés. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y una nueva angustia. Mi hija estaba en la calle, pagando el precio de su ceguera. Regresé a mi casa esa tarde. El vidrio roto había sido reemplazado por una tabla de madera provisional. Entré y el olor a encierro me golpeó. Todo estaba como lo había dejado. El cuchillo en la mesa, las herramientas en el suelo. Empecé a recoger, moviéndome mecánicamente. Necesitaba orden. Necesitaba limpiar la energía de violencia que impregnaba las paredes. A las 8 de la noche, cuando ya había terminado de limpiar y estaba sentada en la cocina tomando un té, escuché algo. No eran golpes fuertes ni amenazas. Era un rasguño suave en la puerta, como el de un animal herido pidiendo refugio. Me levanté despacio y fui hacia la entrada. Miré por la mirilla nueva. Ahí estaba Laura. Estaba sentada en el escalón del porche abrazando una bolsa de plástico negra que contenía, supuse, lo poco que había podido rescatar del motel. Llevaba la misma ropa de hace 3 días. Estaba despeinada, pálida, y lloraba en silencio, con la cabeza apoyada en sus rodillas. No gritaba, no exigía, solo estaba ahí, derrotada, esperando. Mi mano se posó en el cerrojo. Mi mente me gritó: te traicionó, te robó, te odia. Pero mi corazón vio a la niña que yo había llevado a la escuela, a la mujer joven que se había enamorado del hombre equivocado y que ahora estaba pagando el precio más alto posible, la destrucción de su mundo. Recordé mis propias palabras. Si decides quedarte con él, olvídate de que tienes madre. Pero él ya no estaba. Ella estaba sola. Abrí la puerta. El ruido del cerrojo hizo que ella levantara la cabeza. Me miró con ojos aterrorizados, esperando el rechazo, esperando el "te lo dije". Se puso de pie con dificultad, protegiendo su vientre con una mano instintiva. «No tengo a dónde ir, mamá», susurró, y su voz estaba tan rota que apenas se escuchó. «Tenías razón, en todo. Soy una estúpida. Perdóname». No me moví. No corría a abrazarla. El daño estaba hecho y el abrazo no borraría las cicatrices de los últimos días. La confianza es un cristal que, una vez roto, nunca vuelve a ser igual, aunque se pegue. Pero la humanidad es lo que nos queda cuando todo lo demás falla. «Pasa», dije, haciéndome hacia un lado, «pero vas a dormir en el cuarto de visitas. Y mañana, Laura, mañana vamos a hablar de reglas. Porque esta ya no es la casa de la familia feliz. Esta es mi casa. Y si vas a estar aquí, será bajo mis condiciones». Laura asintió, bajando la cabeza, y entró arrastrando su bolsa negra. La vi caminar hacia la cocina, encorvada, vencida. Cerré la puerta y pasé el cerrojo de seguridad. Estábamos a salvo de los criminales, a salvo de Jorge. Pero la verdadera reconstrucción, la de nosotras dos, apenas comenzaba, y sabía que sería más difícil que cualquier juicio legal, porque perdonar a un enemigo es fácil, perdonar a un hijo que te vendió es una tarea titánica. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire, pero no lograron calentar el ambiente gélido que se había instalado entre nosotras. Laura estaba sentada frente a una taza de té intacta, con la mirada perdida en el vapor que subía en espirales. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si la vergüenza y el miedo la hubieran consumido por dentro, dejando solo un cascarón frágil. No había rastro de la mujer altiva que me había exigido hipotecar mi casa semanas atrás. Ahora solo había una niña asustada esperando instrucciones. Me senté frente a ella y puse un papel sobre la mesa. No era un contrato legal, pero para mí tenía el mismo peso. «Si vas a vivir aquí, Laura, las cosas van a ser muy diferentes a como te las imaginaste», dije, rompiendo el silencio.
Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. No voy a mantener a una mujer adulta que se sienta a llorar su desgracia mientras yo trabajo para sostener la casa. Estas son las condiciones. Laura miró el papel sin tocarlo. Mamá, no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama. Vas a tener que encontrarlas, interrumpí, endureciendo la voz, porque sabía que la lástima sería su peor enemiga. Primero, vas a retomar tu tratamiento médico. Ese bebé no tiene la culpa de tus errores. Segundo, vas a buscar un trabajo, aunque sea de medio tiempo o desde casa. Necesitas generar tus propios ingresos, no para pagarme renta, sino para pagar tu dignidad. Y tercero, y esto no es negociable, cero contacto con Jorge. Al mencionar su nombre, Laura se estremeció como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Bajó la mirada y empezó a retorcerse las manos, un gesto nervioso que conocía bien. Me llamó, susurró, tan bajo que casi no la escuché. Sentí una punzada de ira en el estómago. ¿Cuándo? Ayer en la noche, al celular que tenía escondido en la bolsa. Fue una llamada por cobrar desde el reclusorio. Mamá, dice que lo están golpeando. Dice que necesita dinero para protección o no va a amanecer. Lloraba, mamá, me suplicó. Ahí estaba. La trampa. Incluso encerrado, Jorge seguía manipulándola, usando el miedo y la culpa para exprimirle hasta la última gota de vida. Me levanté de la silla, le quité el celular de las manos y lo apagué. ¿Y pensabas dárselo? Pregunté, mirándola fijamente. ¿Pensabas vender lo poco que te queda? ¿O robarme a mí otra vez para pagarle protección a un hombre que se gastó el dinero de tu hijo en apuestas? Es que si lo matan, será mi culpa, gritó ella rompiendo en llanto. Yo soy la única que sabe lo que está pasando. No, Laura. Si lo matan, será consecuencia de sus decisiones. Tú no eres su salvadora, eres su víctima. Y si vuelves a contestarle una llamada, te vas de esta casa. No voy a permitir que la toxicidad de ese hombre entre por el teléfono cuando yo logré sacarla por la puerta. El resto del día transcurrió en una tensión insoportable. Laura se encerró en el cuarto de visitas y yo me dediqué a trabajar en la computadora, intentando poner en orden mis propias finanzas después del caos. Pero la tranquilidad duró poco. A las 5 de la tarde, escuché un golpe seco, proveniente del piso de arriba, seguido de un gemido de dolor. Subí las escaleras corriendo, con el corazón en la garganta. Encontré a Laura tirada en el suelo del baño, pálida como un papel, con una mano en el vientre y la otra agarrando el borde del lavabo. Había una mancha de sangre pequeña pero aterradora en su ropa. Me duele, gimió, con los ojos llenos de terror. Mamá, creo que lo estoy perdiendo. No hubo tiempo para reproches ni lecciones. En ese momento, volví a ser solo una madre y ella una hija en peligro. Llamé a una ambulancia, pero tardaban demasiado, así que la subí a mi coche y conduje hacia el hospital público más cercano, ignorando los semáforos, rezando en voz baja. En la sala de urgencias, mientras los médicos la revisaban, me quedé sola en el pasillo frío, mirando las luces fluorescentes que parpadeaban. Pensé en la ironía cruel de la vida. Habíamos salvado la casa, habíamos metido al estafador a la cárcel, pero el precio se estaba cobrando en la carne de mi propia hija. El doctor salió una hora después. Se veía cansado. Amenaza de aborto, dijo sin rodeos. El estrés, la mala alimentación de los últimos días y la presión arterial alta son una combinación bomba. Logramos estabilizarla, señora, y el bebé tiene latido, pero esto es una advertencia final. Su hija necesita reposo absoluto y, sobre todo, paz mental. Si sigue sometida a niveles de angustia como los que trae, el embarazo no va a llegar a término. Entré a verla. Estaba conectada a un suero, dormida por los sedantes. Se veía tan frágil, tan rota. Me senté a su lado y le acaricié el pelo, como cuando era niña. Pero entonces vi que su mano,
La que no tenía la vía intravenosa estaba cerrada en un puño. Con cuidado, le abrí los dedos. Dentro de su mano, arrugado y húmedo por el sudor, había un papelito. Lo desdoblé. Era un número de cuenta bancaria y un nombre desconocido, garabateado con prisa. Era la cuenta para depositar la protección de Jorge. Incluso mientras se desangraba, incluso mientras casi perdía a su hijo, su primer instinto había sido intentar salvar al hombre que la estaba destruyendo. Guardé el papel en mi bolsillo. No iba a confrontarla ahora. Pero mientras la miraba dormir, tomé una decisión que me dolió más que todo lo anterior. Si Laura no podía cortar el cordón umbilical con su verdugo, yo tendría que hacerlo por ella, aunque eso significara que me odiara para siempre. Mañana iría al reclusorio, no a visitar a Jorge, sino a hablar con el director. Iba a asegurarme de que ese teléfono dejara de sonar, costara lo que costara, porque la vida de mi nieto valía más que la libertad de comunicación de un delincuente. Al día siguiente, me paré frente a las imponentes puertas grises del reclusorio. No iba como visita, iba como verdugo de un vínculo tóxico. Pedí hablar con el director de seguridad y le entregué el papelito arrugado que había sacado de la mano de mi hija, junto con la denuncia formal de extorsión. Este número de cuenta y estas llamadas están matando a mi nieto antes de que nazca, le dije con una frialdad que no sabía que poseía hasta ese momento. No sé qué hilos movieron adentro, ni a quién tuvieron que presionar, pero las llamadas cesaron esa misma tarde. Me informaron después que Jorge había sido trasladado a un módulo de alta seguridad e incomunicado por posesión de dispositivos ilegales y extorsión interna. Cuando regresé al hospital y le conté a Laura lo que había hecho, esperé gritos, esperé odio, esperé que me corriera de su lado. Pero ella solo me miró con ojos cansados, se llevó la mano al vientre y asintió levemente. En ese silencio compartido, supe que el hechizo finalmente se había roto. El miedo real a perder a su hijo fue más fuerte que su adicción emocional a un hombre que la usaba como cajero automático. Los meses siguientes fueron de una calma lenta, reconstruida ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de nuestra antigua vida. Laura no volvió a mencionar a Jorge. Vendió sus joyas, las pocas que le quedaban y que no habían sido empeñadas, no para pagar deudas ajenas, sino para comprar la cuna de su hijo. Trabajó desde casa, recuperando su autoestima peso a peso, día a día. Y cuando finalmente llegó el momento, cuando escuché el primer llanto de mi nieto Gabriel en la sala de partos, sentí que la vida nos devolvía el aire que nos habían robado durante tanto tiempo. Jorge fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude y lavado de dinero. No conocerá a su hijo hasta que éste sea un adolescente, y para entonces, Gabriel sabrá la verdad. Que un padre no es el que engendra, sino el que protege, y que su abuela y su madre lucharon contra todo para darle un futuro limpio. Hoy, mi casa ya no tiene las ventanas rotas ni pintadas en los espejos, pero las cicatrices invisibles en mi alma me recuerdan cada día que el amor de madre también debe tener límites para ser sano. Aprendí a la mala que decir no puede ser el acto de amor más grande y doloroso, y que salvarme a mí misma fue, irónicamente, el único camino posible para poder salvarlos a ellos. Si mi historia te ha servido de espejo, si te has visto reflejada en mis dudas, en mi dolor o en mi fuerza final, gracias por acompañarme hasta el final de este camino. No estás sola en tus batallas silenciosas, y espero que mi experiencia te dé el coraje para cerrar las puertas que te lastiman. Gracias por escuchar mi verdad, por no juzgar y por ser parte de esta comunidad que se niega a vivir con los ojos cerrados ante la injusticia familiar. Si esta historia te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar sobre tus propios límites, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo y tu suscripción son vitales para que podamos seguir trayendo relatos que necesitan ser escuchados. Comparte.
este video con esa amiga, esa madre o esa hija que necesita saber que nunca es tarde para recuperar su dignidad y su vida. Nos vemos en la próxima historia.